Hermanos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo han estado? Bien. Bien y mejorando, como dicen por ahí. Gracias al Señor que estamos bien y que pudimos venir nuevamente hoy a este lugar, a alabar al Señor y a escuchar su palabra para nuestras vidas. Para empezar, quiero contarles, de pronto ustedes escucharon esta semana un audio que estuvo rondando en WhatsApp, lo reenviaron varias veces de varios lugares, una entrevista que hicieron en la W a un papá. Sí, por ahí hubo quienes lo escucharon, ¿cierto? Un padre desesperado por un hijo que cayó en las drogas. Y el audio es bastante doloroso, bastante complicado, pero no me voy a centrar en el dolor de este padre, aunque sabemos que es algo muy triste. Más bien quiero contarles una cosa que pasó en la entrevista que me llamó muchísimo la atención. El periodista le preguntó a este padre, que estaba tan dolido, conmocionado por lo que su hijo estaba viviendo de haber caído en las drogas, le hizo una pregunta. La pregunta fue: su hijo es buen estudiante, su hijo es inteligente. A mí me llamó mucho la atención esa pregunta en medio de una situación tan dolorosa. Y pues obviamente el papá dijo: sí, claro, mi hijo es muy inteligente y era muy buen estudiante. Es más, él a sus 17 años ya hablaba varios idiomas. Y dentro de la entrevista el papá cuenta cómo él sacrificó, se esforzó y trató de darle lo mejor, y fue muy enfático en contar que hasta en el estrato 5 vivía, que era una situación que él había luchado mucho para que su hijo tuviese lo mejor. Pero con todo eso el papá reconocía que buscando lo mejor no lo pudo salvar de ese flagelo tan terrible que eran las drogas. También estuvimos escuchando a uno de tantos predicadores que suenan por ahí, se ven en televisión, que hablaba mucho acerca de cómo apropiarnos de nuestros sueños, de cómo nosotros salir adelante y apropiarnos de todos esos sueños que tenemos. Y pensaba que estas dos personas, tanto el periodista como este predicador, tenían sus expectativas en ellos mismos, en las personas, estaban centrados en una persona como tal. Sus expectativas, aunque son dos casos muy diferentes, eran respecto a la centralidad de un sujeto. Igualmente para las iglesias y el mundo, como ven las iglesias, hay unas expectativas de cómo debería ser la iglesia de hoy. Y dentro de esas expectativas están que las iglesias deben de tener multitud de personas. Una iglesia buena debe estar llena de gente y debe tener filas para que entre a escuchar. Esa es una buena iglesia para muchos. O tal vez aquellas que tienen unos grandes edificios y modernos edificios, unas instalaciones que muchas empresas del espectáculo desearían. Y con respecto a eso hemos estado viendo que cada vez las iglesias se parecen menos a una iglesia. Se parecen más a los auditorios donde se tienen espectáculos, y aunque eso no es lo principal de una iglesia, no es que por tener un edificio así sea una iglesia, sí nos llama mucho la atención que cada vez menos nos parecemos a una iglesia, y entre menos te parezcas a una iglesia vas a tener más éxito, dicen algunos. Y también
Las expectativas del mundo y de las mismas iglesias hoy en día tienen que ver mucho con que el pastor o el predicador nos haga sentir muy bien, nos haga sentir especiales, nos haga pasar un rato muy chévere, muy agradable, que nos haga reír, que nos haga sentir que somos el centro del universo. Para el mundo y para muchas iglesias, esa es la expectativa de iglesia que se tiene. ¿Cuál es la expectativa de Dios para una iglesia que Él ama? Vimos a un periodista que buscó en ese padre expectativas con respecto a su hijo que no fueron cumplidas, a pesar de todo lo que este padre hizo por él. Vemos predicadores que sus expectativas son que las personas se sientan bien. Iglesias donde las expectativas están en tener y poseer. Pero ¿cuáles son las expectativas del Señor para esa iglesia que le ama? Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 en adelante. Apocalipsis 3, 7. Hace 8 días veíamos acerca de una iglesia que casi está al punto del infarto, eso, los que estuvimos hace 8 días, una iglesia que está al punto del infarto. Esta es una iglesia totalmente diferente. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. El que salga vencedor lo haré columna del templo de Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo, de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vimos, con el paso de estos domingos hemos visto diferentes características de una iglesia y todas el Señor tiene que decir, pero tengo contra ti, pero te ha faltado. Con la iglesia de Filadelfia ocurre todo lo contrario. El Señor dice, no tengo nada en contra tuya. Lo que sí es que tengo que reconocer que cumples mis expectativas para ser una iglesia amada. La primera expectativa de Dios para una iglesia amada que encontramos en el texto es obediencia. Una iglesia obediente. ¿Obediente a qué? A la palabra. Obediente a la palabra del Señor. Y cuando se habla de obediencia, yo pienso los papás siempre luchamos, y nuestros padres siempre lucharon también. Aquí todos somos hijos o somos papás. Hemos visto que una de las cosas que más se enfatiza es la obediencia, ser obedientes. Entonces un papá puede estar más tranquilo y puede gozarse más cuando tiene un hijo que es obediente, que es responsable, que es respetuoso, que es cumplidor del deber, más que de los títulos. Y acá vemos a un Dios que hace ver lo mismo. Obediencia.
es la primera expectativa de Dios para su iglesia amada. Obediencia a su palabra. Hay personas que pueden ser muy obedientes y esa obediencia cumplirla en todas las áreas de su vida y no obedecer al Señor, que es a quien más debemos obedecer. La obediencia tiene que ver también con los logros y los éxitos que nosotros podamos alcanzar. Dice la palabra del Señor en Josué capítulo 1, verso 7. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. El mundo está diciendo que la expectativa debe ser tener éxito en otras áreas. Y para el Señor la expectativa es que tengamos éxito en obedecer a su palabra. Que obedezcamos y eso va a traer éxito a nuestras vidas. Una iglesia que obedece la palabra del Señor va a salir adelante. Va a poder seguir en pie y salir adelante. Y nótese que aquí cuando habla a la iglesia de Filadelfia, habla de que tenía pocas fuerzas. Una iglesia que estaba de alguna manera debilitada. Pero con la obediencia del Señor fueron fuertes. Sacaron fuerzas para seguir adelante. La segunda expectativa de Dios para una iglesia que Él ama es el respeto por su nombre. Dice el texto que ellos no han renegado del nombre de Dios. Esta iglesia no renegó de su nombre. No se puso, como dicen por ahí, a quejarse más que una caja de pollos porque el Señor no nos dio, porque el Señor no hizo, porque el Señor no ha provisto, porque el Señor nos tiene como pocos, porque Dios no nos quiere ni mirar. ¿Cuántas veces nosotros estamos renegando al nombre del Señor porque no nos da de acuerdo a nuestras expectativas? Porque no nos da de acuerdo a lo que nosotros queremos. Cuando leía este texto recordaba la historia de Job, que es bien conocida. Este hombre se quedó literalmente sin nada. Materialmente lo perdió todo, riqueza y familia. Se quedó sin nada. ¿Y por qué es recordado Job? Porque no renegó, ¿cierto? No renegó del nombre del Señor. Pacientemente esperó en el Señor para que las cosas se aclararan y él pudiera tener tranquilidad. ¿Cuántas veces nosotros lo que más hacemos es renegar del Señor? Porque esta iglesia no está llena, porque no hay filas afuera de gente esperando entrar. Y pensamos que el Señor se ha olvidado de nosotros. Cuando no recordamos lo que nos enseñaban hace 15 días la pastora Luz María, ¿cuál es el aceite que tenemos ahí que no hemos visto? Cuando vemos una iglesia que lo que podemos nosotros apreciar son bendiciones del Señor, una iglesia que es fuerte, aunque el mundo la pueda ver débil. Es fuerte porque mantiene obediencia en la palabra del Señor. Porque acá tratamos de siempre hablar la palabra del Señor, enseñar la palabra de Dios. Nosotros no somos motivadores en el sentido de querer explotar todo lo que tú tienes, sino que queremos ser motivadores a obedecer a la palabra del Señor. Y así poder venir y alabar su nombre, no renegar de él, no decir que el Señor nos ha abandonado o que el Señor no se acuerda de nosotros. La tercera expectativa de Dios para una iglesia amada tiene que ver con la constancia y perseverancia. Dice en el versículo 10:
ya que has guardado mi mandato de ser constante, constante o perseverante. ¿Cómo está su constancia o perseverancia? ¿Qué tal somos en eso? Como flojitos, ¿cierto? Yo misma dije, Señor, ¿cómo nos cuesta ser constantes en tus caminos? ¿Conocemos tu palabra? Sí, la conocemos. Tratamos de respetar tu nombre, tratamos de respetar tu nombre. ¿Somos constantes o perseverantes? A veces, lo que pasa a nuestro alrededor nos hace olvidar todo lo que sabemos de la palabra del Señor. Y nos volvemos inconstantes, nos volvemos personas que nuestro sí a veces parece quién sabe. Que nuestro sí parece más bien pongámoslo en duda. Que nos dejamos mover y nos dejamos apaciguar y nos dejamos desmotivar por circunstancias de la vida, porque no tenemos, porque tal vez no tengo todo el dinero que quisiera, o porque tal vez esta iglesia no es la iglesia próspera donde llegan multitudes de personas y tenemos grandes riquezas. Esta semana el pastor David puso en el WhatsApp de la iglesia, en el muro de la iglesia, puso una foto que decía todas las cosas por las que nosotros sacamos excusas para no asistir a la iglesia. Y eso no tiene otro nombre que inconstancia y falta de perseverancia. Llovió, no voy. Hace calor, no voy. No tengo el carro, pero puedo coger bus, pero es que ir sin carro como maluco. Hoy tengo una visita, tengo que quedarme haciendo el almuerzo, me cogió la tarde para lavar. Cualquier cosa puede ser una excusa para nosotros de caer en la constancia del Señor. Y no estoy hablando única y exclusivamente de todos los peros que nosotros ponemos para venir a la iglesia, sino para perseverar en su palabra. ¿Cuántas veces nosotros, conociendo su palabra, sabiendo quién es Dios, sabiendo qué es lo que debemos de hacer, hacemos todo lo contrario? Porque nos da pena o nos da susto que de pronto se burlen de nosotros, porque nosotros no vamos a ser como el resto del mundo. La constancia y la perseverancia en el Señor es algo que Él enfáticamente hace un llamado a que nosotros tengamos como iglesia. Dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 58: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Una semillita que nosotros sembremos de acuerdo a lo que el Señor nos ha dado a cada uno no es en vano para la obra del Señor. A veces nosotros vamos y sembramos una semilla de la palabra en alguien, y si ese alguien no cambia inmediatamente, ¿qué pasa con nosotros? Nos desmotivamos. Pero el Señor está diciendo: perseveren, sean constantes en el llamado que el Señor nos ha hecho. Y Apocalipsis 3 hace una advertencia a esta iglesia, que es una iglesia que cumple las expectativas del Señor. La advertencia, versículo 11, dice: vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. ¿Y qué tiene? Obediencia a la palabra, respeto al nombre del Señor y constancia en el Señor. Y le está diciendo a la iglesia: aférrate de eso, porque vengo pronto. ¿Qué tan obedientes, respetuosos al nombre del Señor, constantes y perseverantes somos cada uno de nosotros? El Señor ya casi viene.
Y si cumplimos con estas expectativas, el Señor nos está diciendo, cuidado, cuidado, te tranquilizas. Cuidado por escuchar estas palabras tan bonitas. Dices, pues no tengo nada más que hacer. Dice 1 Corintios 10:12, el que esté firme, mire que no caiga. Miremos que no caigamos. Miremos que no vayamos a perder todos esos privilegios que el Señor ya nos ha dado. Como hijos, nosotros alguna vez la embarramos así fuéramos los hijos modelo. ¿Y qué pasó con nuestros papás? Se sintieron mal y perdimos privilegios. El Señor nos está diciendo, cuidado, cuidado de volver atrás. Miremos que no vayamos a caer en la obediencia a la palabra, en el respeto por el nombre del Señor y en la constancia y perseverancia de la obra que el Señor nos ha mandado a hacer. Permanecer fieles a Él, permanecer fieles a su palabra. Cada granito que nosotros ponemos individualmente es crecer como iglesia y es mostrarle al mundo que de verdad somos una iglesia amada por el Señor. Y por eso el Señor, además de reconocerles esas características o esas expectativas que tiene Dios de la iglesia que Él ama, también les dice que van a tener unas recompensas, que es la parte a veces que a nosotros más nos gusta escuchar. ¿Cuál es la recompensa? Les dice que dejará una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y tal vez esa puerta abierta que nadie puede cerrar es nosotros poder predicar su palabra, sin que nadie nos vea mal y sin que nadie nos señale. También que ante aquellos que piensan que no somos una iglesia amada por el Señor, aquellos que dicen ser pero no son una verdadera iglesia, reconozcan que la iglesia que cumple con estas expectativas es una iglesia amada por Dios. Otros van a reconocer. Y la última es que el Señor nos va a guardar en medio de la prueba. Él viene pronto. Nos está diciendo, ustedes no se van a salvar de las pruebas que vendrán, pero sí los voy a guardar si cumplen con las expectativas de esa iglesia amada. Esas expectativas que son muy fáciles de recordar y muy fáciles de cumplir a veces, pero que debemos permanecer en ellas. Obedecer a su palabra, respetar el nombre del Señor y ser constantes, perseverantes en la obra del Señor. Así el Señor, el día que Él vuelva, que es ya casi, nos va a decir, ustedes son mi iglesia amada. ¿Queremos ser esa iglesia amada por el Señor? Amén. Amén. Cumplamos con esas expectativas individualmente, que el Señor nos ve como una iglesia. Todos tenemos mucho que dar como iglesia y todos tenemos mucho que aprender a obedecer como iglesia. Y el mundo necesita ver estas iglesias amadas por el Señor para reconocer que sí hay esperanza de cambio, para reconocer que hay esperanza para cuando el Señor vuelva. Amén. Démosle gracias a Dios por su palabra y pidámosle que Él nos recuerde todos los días de nuestras vidas, que podamos guardar y obedecer su palabra, reconocer que Él es nuestro Dios, respetar su nombre y ser constantes en su palabra, que nunca lo olvidemos para que no volvamos atrás. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque en ella encontramos las verdades que tú tienes para tu iglesia. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que a pesar de nuestros defectos, nosotros podemos llegar a ser esa iglesia amada por ti. Si tenemos nuestras expectativas donde deben de ser, no en lo que el mundo quiere, no en lo que el mundo espera, sino en lo que tú anhelas para tu iglesia. Obediencia a tu palabra,
respeto por tu nombre y constancia y perseverancia, Señor, en ti. Señor, gracias porque también nos das la oportunidad de reconocer que tú nos traes bendiciones cuando somos una iglesia que cumplimos expectativas como las que tú dices. Somos una iglesia, Señor, que queremos cumplirte a ti, Señor, y poder disfrutar de esas bendiciones, de ser guardadas y cuidadas también en el día de la prueba. Bendice tu palabra, Señor, y que la pongamos por obra. Amén. Recordar que con la fe en el Señor todo puede ser cambiado.